humanos que vienen sufriendo un número plural de panameños, muy especialmente aquellos que se encuentran detenidos políticamente por la persecución política del presidente Juan Carlos Varela. Como siempre, les presento de mi izquierda a derecha el licenciado Alejandro Pérez, abogado de profesión que a lo largo de estos años ha estado colaborando con nosotros en la lucha que estamos llevando por el tema de los derechos humanos. Aquí también tenemos al ingeniero Cristóbal Silva, quien desde el inicio ha estado él y su familia apoyando esta lucha en pro de los derechos humanos, en contra de las violaciones a los derechos humanos, particularmente de los detenidos políticos, y él ha tomado la bandera de las reformas constitucionales, entre otras cosas dirigidas precisamente a elevar más o a blindar más los derechos humanos en la Constitución. Aquí a mi derecha el abogado Cristian Alvarado, también miembro de Cambio Democrático, que ha estado junto con las bases de Cambio Democrático desde el inicio en la lucha, no solamente contra las violaciones de derechos humanos, sino particularmente por la libertad de los detenidos políticos. Y finalmente el licenciado Roiniel Ortiz, también abogado de profesión, quien desde hace muchos años, muchas décadas, se ha distinguido también en la lucha por los derechos humanos y contra las violaciones a los derechos humanos de cualquier persona, indistintamente de a qué agrupación pertenezca o a qué sector social. Dicho esto, queremos introducir la conferencia de prensa diciendo que hemos señalado días atrás que celebramos la Jornada Mundial de la Juventud, que ha puesto a Panamá en un escenario internacional de manera positiva. Pero el renglón seguido de indicar esa celebración, también hemos señalado que no íbamos bajo el pretexto, la excusa de que se está dando la Jornada Mundial de la Juventud, a desistir de la lucha en favor de aquellos ciudadanos, aquellos que particularmente se encuentran detenidos políticos, y hoy en día siempre son secuestrados políticos en diferentes centros carcelarios de este país. Y es en razón de este espacio donde tenemos que señalar que el ambiente de paz, que el ambiente de serenidad, que el ambiente de espiritualidad que genera la Jornada Mundial de la Juventud se ve afectado en nuestro país por las constantes y reiteradas violaciones a los derechos humanos de los panameños por parte del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, quien ha metido sus manos en el Ministerio Público, quien ha metido sus manos en el órgano judicial y que sigue metiendo sus manos hoy en día, en los últimos días, en sus arremetidas en contra de estas violaciones a los derechos humanos. Queremos darle lectura a la siguiente carta, que se va a explicar por sí sola, que la hemos dirigido al licenciado Ricardo Bustamante. Dice así: Panamá, 12 de enero del 2017. Licenciado Ricardo Bustamante, Alto Comisionado de Derechos Humanos, Capítulo de Panamá. Distinguido licenciado Bustamante, con mucho agrado hemos recibido la noticia de su visita a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, con el fin de denunciar las graves violaciones a los derechos humanos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal por parte del Estado panameño dentro del periodo constitucional del presidente Juan Carlos Varela. El caso del expresidente Martinelli es la muestra más evidente del profundo deterioro que han sufrido los derechos humanos de los ciudadanos panameños durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Sin embargo, no siendo el único caso,
deseamos que sus valiosas gestiones humanitarias se hagan extensivas a otros detenidos políticos que injustamente se encuentran también arbitrariamente encarcelados debido a la manipulación de la justicia, de las investigaciones, así como los temas judiciales que nos preocupan profundamente, particularmente en cuanto a las condiciones carcelarias de los ciudadanos panameños que se encuentran secuestrados por disposición de mezquinos intereses políticos y económicos. En virtud de lo anterior, deseamos solicitarle que una cita para darle a conocer el listado de detenidos políticos cuyos derechos humanos están gravemente afectados por la manipulación política y por las prácticas de torturas psicológicas y físicas en los recintos carcelarios en que se encuentran secuestrados. Agradeciendo profundamente su valiosa gestión humanitaria y a la espera de que nos conceda la cita solicitada, me despido de usted atentamente, Luis Eduardo Camacho, que estaré acompañado a esa cita con las personas que aquí me presenten. Nosotros tenemos que ponderar y destacar esta gestión que en Ginebra, Suiza, en la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, está realizando el licenciado Ricardo Bustamante, quien ha denunciado allá en esa instancia internacional recientemente, eso ocurrió en esta semana que transcurre, el caso del expresidente Ricardo Martinelli, pero siendo consciente, como dice la nota, de que si bien el caso del expresidente Martinelli es la muestra más palpable del deterioro de los derechos humanos en Panamá, no es el único. Hay otros panameños que se encuentran secuestrados en Centro de Renacer, cuyas garantías legales y constitucionales han sido afectadas en procesos amañados, en su mayoría levantados en la Procuraduría Chimba, que ya todos sabemos operaba en el Consejo de Seguridad bajo la responsabilidad de la Procuradora Kenia Isolda Porcel, del jefe del Consejo de Seguridad Rolando López, del ya difunto abogado Saltarín, y también todo ello bajo la dirección del presidente Juan Carlos Varela. Así que esta es parte de la jornada que vamos a hacer. Esperamos que nos den pronto esta cita, porque queremos hablarle de ese largo listado de panameños que se están siendo afectados. El ingeniero Cristóbal Silva le va a hablar al respecto de algo, una iniciativa también que se va a tomar por parte de nosotros con respecto al tema de los derechos humanos en razón de la ineficiencia de las instancias legales que en Panamá debieran ver ese tema. Bueno, queremos aprovechar esta oportunidad para hacer mención de algo importante que está relacionado inclusive con el movimiento constituyente que nosotros hemos liderado por unos años, que es respecto a la operacionalidad de la Oficina de la Defensoría del Pueblo. La Oficina de la Defensoría del Pueblo fue creada para proteger los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos, que es un tema sumamente importante para todos, no solamente para uno, para los que estén presos o lo que sea, pero es para todos. Las garantías fundamentales de los ciudadanos son consagradas en la Constitución. Pero vemos aquí que en estos aspectos, en los recientes años de este gobierno, que se han hecho violaciones flagrantes de los derechos constitucionales, la Defensoría del Pueblo ha tenido una actividad muy escasa, casi inadvertida, por lo que todos estamos preocupados porque se supone que esta oficina debe salir siempre al frente para defender esos derechos. Y respecto a lo que nosotros estamos tratando de hacer una refundación de la nación con una nueva constitución, este tema es sumamente importante. El tema de los derechos humanos siempre será importante en una constitución.
por lo que estamos planteando que esa oficina sea refundada, pero especialmente para garantizar la independencia en la selección de ese defensor del pueblo, que no sea un nombramiento politizado, sea un nombramiento efectivo con independencia institucional suficiente para salir realmente a hacer su labor, que es defender los derechos humanos y las garantías fundamentales de todos los ciudadanos panameños. Y en este caso especial, donde hay evidencia de que hay violaciones, que hay gente detenida, digamos, con violaciones evidentes de estos derechos, es más importante tomar este aspecto, por lo que lo estamos incluyendo en el movimiento constituyente. Así que queremos darle a todos a conocer que el tema de los derechos humanos será importante para una revisión constitucional. Acto seguido, le damos la palabra al licenciado, el abogado Cristian Alvarado, quien nos va a hablar un poco más en detalle del concepto de los actos que denunciamos como violaciones a los derechos humanos. Y anunciamos también que se ha incorporado a la mesa la licenciada Jessica Canto, que ella es una persona que profesionalmente ha estado precisamente ejerciendo en defensa de derechos humanos, especialmente aquellos que se encuentran privados de libertad por una razón y particularmente aquellos que se encuentran privados de libertad por temas políticos. Con usted, licenciado Cristian Alvarado. Buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí en representación del partido y también como abogado, rechazando de manera contundente los abusos que está siendo sometido el expresidente Ricardo Martinelli. Como todos sabemos, ya el expresidente lleva 20 meses detenido, por lo que nosotros no aceptamos de ninguna manera que tenga razón alguna para que continúe en ese secuestro. Todos conocemos y hemos denunciado también el aislamiento en que es sometido el expresidente Ricardo Martinelli. No tiene derecho a la misa, no tiene derecho a reunirse con otros detenidos. Nosotros queremos dar claro que no estamos pidiendo preferencia, especialidad para el expresidente Ricardo Martinelli. Lo que nosotros estamos exigiendo es igualdad de derechos, que se le respeten sus derechos que por ley le corresponden. El expresidente Ricardo Martinelli ha sido violentado uno de sus derechos más importantes tutelados por la Constitución, que es el derecho a la libertad. Y en ese sentido, y aprovechando la semana que tenemos, que es una semana donde el Papa está llegando a nuestro país, queremos pues hacer sentir nuestro disgusto y descontento para exigir que el expresidente se le respeten sus derechos como está estipulado en la Constitución. Sí, no sé si hay alguno de los abogados, el licenciado Alejandro Pérez. Pásale. Buenos días. Yo solo quiero reiterar el aspecto de que Ricardo Martinelli estuvo 1 año preso en los Estados Unidos y tiene casi 8 meses preso en Panamá. En el sistema penal acusatorio, después de 6 meses de estar detenido, una persona procesada, se le revisa su situación, su medida cautelar, para ver si continúa detenido o se le da la libertad bajo determinados parámetros. Ricardo Martinelli se le ha negado todo esto. El próximo 12 de junio, Ricardo Martinelli va a cumplir 1 año detenido en la República de Panamá. Y nosotros estamos hablando de que el supuesto delito que se le acusa, la pena mínima es de 2 años. Entonces, obviamente, a Ricardo Martinelli no se le da su libertad por razones políticas, exclusivamente políticas, y están dirigidas desde la Presidencia de la República
porque él está secuestrado por el presidente Juan Carlos Varela. No hay otra razón. Ricardo Martinelli debería estar libre ya, porque en exceso ha cumplido el máximo de la pena, perdón, el máximo de la detención provisional que señala el Código Procesal Penal. 1 año es el máximo. Después de 1 año tienen que darle la libertad. Y él va el próximo 12 de junio, va para 2 años detenido. Ahora se ha fijado la audiencia para el 12 de marzo. Nosotros esperamos que Ricardo pueda asistir a esa audiencia en libertad. No se justifica bajo ningún parámetro que una persona inocente, que una persona que no se le ha imputado ningún delito, una persona que fue expresidente de la República, una persona que renunció a continuar con sus acciones legales en los Estados Unidos, una persona que le pidió por escrito al Departamento de Estado de los Estados Unidos que lo trajeran lo más rápido posible a Panamá, porque él quería enfrentar los cargos injustos, ilegales, inventados que le habían promovido en nuestro país. Él decidió volver a nuestro país extraditado lo más rápido posible. Entonces, no hay ninguna razón para tenerlo detenido, sobre todo porque todas las otras razones que se esgrimen cuando se detiene una persona, de que se pueden destruir pruebas, de que puede haber esto, puede haber lo otro, ninguna de esas razones tiene en el caso de Ricardo Martinelli ninguna validez. Él está arbitrariamente detenido y nosotros esperamos que prontamente le den su libertad. Si hay Jessica, quería agregar algo. No creo que ha abarcado todo el licenciado Alejandro. Mire, yo debo insistir en que, como indica la nota que estamos dirigiendo al licenciado Ricardo Bustamante, alto comisionado de los Derechos Humanos, capítulo Panamá, si bien el caso del expresidente Martinelli es el más evidente en las violaciones de los derechos humanos, no es el único. Y debo aclararles que la conferencia de prensa que hoy se realiza la conversamos en nuestras visitas con el expresidente Martinelli, y una de las cosas que él me insistió, dice: Camacho, yo quiero que toquen mi caso, pero yo quiero que no dejen de tocar el caso de otros panameños que se encuentran detenidos, también arbitrariamente, en por situaciones políticas, del aislamiento, de las torturas físicas, de las torturas psicológicas que se ven afectados estos panameños y los derechos humanos. Y también me habló de que se había que mencionar que esas violaciones a los derechos humanos también se hacen de alguna manera extensiva a personas que tienen por causas comunes en esos centros carcelarios, que es una de sus preocupaciones que él piensa atender a través de una fundación una vez que salga de este proceso político, porque ellos también tienen derechos humanos. Así que, dicho esto, paso entonces a abrir, si desean hacer alguna pregunta con respecto a el motivo de la conferencia de prensa, a los hechos aquí ya anunciados, como la carta al alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, que le hemos pedido una cita para atender, denunciar y ahondar lo del expresidente Martinelli, pero también lo de los otros detenidos políticos, el tema de la propuesta, una vez se abra la discusión, reformas constitucionales que plantea el ingeniero Silva, de blindar la Defensoría del Pueblo para que no sea lo inoperante que es hoy en día frente a los graves violaciones a los derechos humanos que vive el expresidente Martinelli y otros panameños. Con Telemetro. Sí, ¿qué implica hacer esta solicitud al alto comisionado de derechos humanos en Ginebra? ¿Qué implica esto? Mire, lo primero que hay que destacar es que el licenciado Ricardo Bustamante no hace esta denuncia porque él fue a Ginebra, Suiza, a presentar la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos. No la hace en razón de vínculos ni con la defensa ni con nosotros. Lo hace él en su calidad de alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas en Panamá.
¿Ya la presentó ella? Ya él la presentó en Ginebra, Suiza, y en razón de esa preocupación, al enterarnos con beneplácito de que este caso fue presentado de manera diferente, porque quiero decirle que los abogados del expresidente Martinelli, en el caso de Ricardo Martinelli, no puedo hablar por otro abogado, de Ricardo Martinelli también han presentado y están por presentar otros nuevos recursos en organismos internacionales por las flagrantes violaciones a los derechos humanos, a las garantías procesales, sobre todo los derechos humanos más importantes que hay en el caso de él, que ambos han sido vulnerados. El derecho a la vida, porque la vida del presidente Martinelli está constantemente sometida a peligro, no solo por las condiciones carcelarias, sino también por las torturas permanentes, psicológicas, y las torturas físicas a las cuales ya los abogados han denunciado en reiteradas ocasiones. Y su segundo derecho humano más importante, el de la libertad, está pisoteado hace mucho tiempo, y eso creo que lo ahondó y de manera clara el amigo abogado Alejandro Pérez. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero ampliar un momentito esa pregunta. El señor Ricardo... Perdón, Alejandro. Un momentito. El señor Ricardo Bustamante hizo una inspección in situ en Renacer. Él fue allá y se entrevistó con el expresidente Ricardo Martinelli. Él pudo constatar de manera fehaciente el aislamiento que tiene el presidente Martinelli. Fue eso una de las cosas que más le preocupó a él, de que el presidente Ricardo Martinelli no tiene contacto con ninguno de los internos dentro del centro penitenciario El Renacer. En la época que él fue, no se le permitía a él ni siquiera bajar a hacer sus llamadas telefónicas, no se le permitía ir a la misa. Ahora ocasionalmente se le permite ir a la misa, pero en aquella época que él hizo la inspección no se le permitió eso. Él pudo constatar también que, violando todos los protocolos de seguridad carcelaria, quienes lo cuidan a él son miembros de la Policía Nacional. Y uno de los aspectos importantes que se logró en la década del 90, después que el expresidente Guillermo Endara reorganizó el sistema penitenciario después de la invasión, era de que la Policía Nacional solamente es responsable de la seguridad periférica, que dentro de las cárceles quienes deben cuidar, administrar y resolver los problemas de los internos son los custodios del Ministerio de Gobierno y Justicia. Sin embargo, en el caso particular del expresidente Ricardo Martinelli, él está custodiado por policía y durante el día, periódicamente, suben agentes del DIP de la policía a ver quiénes están ahí, con quién hablan, a vigilar a los policías. Una cosa que a mí me parece totalmente inhumana, por ejemplo, es que si los custodios y los propios policías se demoran a las 5 de la tarde en evacuar la celda, a ellos lo castigan, a ellos por demorarse. Entonces, estas cosas todas fueron recogidas en la inspección que hizo como representante en Panamá del Alto Comisionado de Naciones Unidas, porque él representa al Alto Comisionado de Naciones Unidas, por el señor Ricardo Bustamante, y él recogió toda esa información, y después de eso él intentó hacer otra inspección in situ y no lo dejaron entrar. Entonces él sí fue e hizo la inspección y constató. Lo fundamental es el aislamiento. El aislamiento es un castigo adicional que se le da a los detenidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Ricardo Martinelli se le tiene que castigar con aislamiento? ¿Qué hizo Ricardo Martinelli? La respuesta es simple, sencilla. Él es el expresidente de la República, secuestrado por Ricardo Varela, y eso es lo que quiere Ricardo Varela. Juan Carlos Varela. Reiteramos, y creo que es importante aclararlo, que esta gestión humanitaria del señor Ricardo Bustamante es en su calidad de representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, no en calidad de abogado del expresidente Martinelli, porque no tiene vínculo con la defensa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué efecto podría tener esta denuncia
justicia en el Estado panameño? Porque después de la denuncia tiene que darle un trámite y posteriormente qué efecto tendría en el... No sé si... Perdón. Primero esperamos que el comisionado de Naciones Unidas tome medidas preventivas frente a la situación de Ricardo Martinelli inmediatamente. O sea, que le brinde medidas de protección a él, que haga las comunicaciones necesarias para que Ricardo Martinelli, si está detenido, se le trate como cualquier otro detenido, no de la manera especial que se le está tratando para mantenerlo con todos sus derechos carcelarios reprimidos. Segundo, nosotros esperamos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas emita una opinión sobre las condiciones en que se encuentra Ricardo Martinelli contra el Estado panameño. Eso es lo que estamos esperando. Que el Alto Comisionado sancione al Estado panameño por mantener estas condiciones especiales, injustas e ilegales en contra de Ricardo Martinelli. ¿Qué tipo de sanciones cabrían? Bueno, primero ellos pueden llamar la atención. Segundo, ellos pueden tomar otras medidas más drásticas con respecto al Estado panameño. Pueden condenar al Estado panameño como un violador de los derechos humanos y hay otras consecuencias ahí, incluso consecuencias del cual debe ser favorecido Ricardo Martinelli. Hay una gama de medidas que ellos pueden tomar, pero aquí lo más importante es que por primera vez se puso ante la atención del Alto Comisionado de Naciones Unidas, porque ya lo hemos dicho, aquí no funciona nada en Panamá, no funciona la Corte con respecto a Ricardo Martinelli, no funciona la Defensoría del Pueblo, no funciona la Procuradora, por el contrario, el juez de garantía era otro fiscal. Entonces, ¿qué nosotros esperamos en este momento? Que cesen las violaciones a los derechos humanos, la violación a que él como detenido pueda hacer lo que hacía incluso en una cárcel de máxima seguridad. Él estaba en los Estados Unidos en una cárcel de máxima seguridad, sin embargo él interactuaba con los otros detenidos. Aquí él no puede interactuar, está aislado. Y peor aún, en algún momento nosotros los abogados nos podíamos reunir con él en su celda. Ahora resulta que ni siquiera en su celda, tenemos que hablar con él en el patio. Ahora no está lloviendo, pero cuando llovía se acababan las reuniones por la lluvia. A él lo picaron, ahí hay culebra, o sea, es una cosa atroz y se trata de un expresidente de la República que por ese cargo que ejerció merece consideraciones especiales. Sin embargo, las consideraciones especiales que se le están dando a él son, perdón la expresión, para joderlo. Señor Camacho, siguiendo el hilo que hablaba el abogado Alejandro, condenar al Estado panameño sería condenar al Estado sería condenar a todos los panameños por el actuar del gobierno en contra del presidente. Lo que pasa es que los derechos humanos no los violan particulares, los derechos humanos los violan los estados. Y por eso que el reclamo, por ejemplo, una vez que ya que fue presentado, supongo que el procedimiento es que el Alto Comisionado pida un informe de parte al Estado panameño. ¿A través de quién? A través del gobierno. Así es que se comunican en estos tribunales. La sentencia igualmente va a ser hacia el Estado y va a ser señalado quiénes representaban el Estado en este momento, en este caso el presidente Juan Carlos Varela. Las decisiones que se tomen con respecto a esa violación a los derechos humanos, que yo quiero insistir, no se trata, y fíjense, en esto fue insistente el presidente Martinelli: Camacho, hablen lo mío, pero no se olviden del resto de los detenidos políticos que actualmente están sufriendo vejámenes, quizás no con la intensidad que él tiene, porque aquí el odio hacia el presidente Martinelli es particular, pero también me mencionó de las condiciones propias del sistema carcelario para los detenidos comunes. Si con eso le respondo o hay otra, quieren ahondar, y le reitero que este recurso
que presentó Ricardo Bustamante a motu propio es parte de otros recursos que ya la defensa del expresidente Martinelli puso en otras instancias y que hay otros que se van a presentar también en esta oficina, ya sí formales por parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, Telemetro. Sí, me gustaría que sobre el proceso del 12. ¿Cómo no? El licenciado Roinel Ortiz le va a hablar al respecto de la reciente fijación de parte de dos fechas. La fecha como habíamos solicitado para tratar la fianza que se ha solicitado para el presidente Martinelli, ese es para el 4 de febrero, entiendo, y la próxima que se ha fijado para el 12 de marzo, sorpresivamente, eso lo explicará el licenciado Ortiz, para el tema de la audiencia oral. Licenciado. Explícame eso cómo es. Hay dos. La pregunta... Ustedes presentaron una audiencia para la fianza y luego del proceso en firme el 12, ¿cómo es? Correcto. El producto de que la competencia bajó, el expediente se le asigna un tribunal de juicio, ya se asignó un tribunal de juicio. Ese tribunal de juicio asignó una fecha para el día 12 de marzo, que es donde es el inicio del juicio oral, va a demorar bastante tiempo. Y hay otra fecha, que es la fecha del 4 de febrero, que es una audiencia ante un juez de garantía para poder decidir la exposición que va a hacer uno de nuestros abogados de la solicitud de fianza, de excarcelación, para que Ricardo Martinelli pueda ir a ese juicio en libertad. Entonces ahí se van a establecer las condiciones, se le va a establecer al tribunal las pruebas por las cuales se solicita eso, y el colega que hará la presentación, que es el licenciado Alfredo Vallarino, convencerá al tribunal de que existe la razón a Ricardo Martinelli. Ya Camacho ha dicho la situación y Alejandro Pérez con relación al tiempo excesivo en que ha estado detenido en este sistema garantista, y confiamos en que los jueces van a hacer justicia y Ricardo Martinelli el día 4 pueda ir camino a su residencia. ¿Fue aprobada esa fecha para la audiencia de cambio de medida cautelar para el 4, no? Exacto. Nosotros hicimos una solicitud también tendiente a poder que se extendiera en la fecha del día 12 a otra fecha, porque tenemos pendiente como defensa la respuesta de 13 amparos de garantías que guardan directamente estricta relación con pruebas que nos fueron negadas por el magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía, y nosotros tenemos la oportunidad de ir ante el Pleno de la Corte con un amparo de garantía, y consideramos que ir sin que el Pleno se haya pronunciado con relación a esos temas, estamos en una desventaja en cuanto a defensa. Así que el 4 nada más se va a tocar solamente el tema de fianza. De fianza. Exactamente. ¿Dónde va a ser? Allá en la Corte, ¿verdad? Exactamente. Solamente quiero agregar que para el día 12, la que se fijó para el día 12 de marzo, en la conferencia de prensa que habían solicitado los abogados, llamó mucho la atención ese posterior anuncio, porque como indicó en su momento uno de los abogados, las fechas de audiencia oral dentro del sistema penal acusatorio, antes que bajara el tema del presidente Martinelli, ya estaban al mes de junio. Es decir, que siguiendo el procedimiento normal, la suyo debería ser aproximadamente en el mes de julio. Pero alguien se sacó un conejo al sombrero, y ese conejo al sombrero hay que destacar que viola también los derechos humanos de otros panameños que están a la espera de las audiencias orales de acuerdo al cronograma de audiencias que se había fijado. Le agradecemos entonces la comparecencia a esta conferencia de prensa que se ha sido citada por parte de un grupo de panameños que desde hace muchos años nos encontramos enfrentando las violaciones a los derechos humanos que viven el expresidente Martinelli y otros panameños de parte del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, y esperamos que la Jornada Mundial de la Juventud ojalá ilumine al presidente y que se dedique a trabajar y deje de perseguir políticamente a sus adversarios. Gracias.